Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario que estaba convocado para hoy, día 18 de agosto a las 10 de la mañana, convocado por el Partido Popular. Y en las partes resolutivas tenemos tres mociones, la cual vamos a comenzar por el punto número 1, moción relativa a la accesibilidad de la vivienda del Callejón de Julio. Le cedo la palabra al señor Luis Carlos para su lectura y luego pues tendrá la réplica el señor portavoz del Partido Socialista de 4 minutos, 2 minutos y 1 minuto final para el Partido Popular. Pues cuando quiera puede dar comienzo a su lectura. Bien. Moción relativa a la accesibilidad a las viviendas del Callejón de Julio. Exposición de motivos. Se ha trasladado a este grupo municipal la preocupación de varios vecinos afectados por las obras de remodelación que se están ejecutando en el Callejón de Julio. En concreto, los afectados han manifestado las dificultades que pueden derivarse de la solución final ejecutada mediante la instalación de nuevos escalones. Los vecinos exponen que los escalones existentes hasta la fecha presentaban una altura reducida, permitiendo un tránsito más accesible, incluso el paso de determinados vehículos, mientras que la nueva actuación puede limitar significativamente la accesibilidad a las propiedades afectadas. Asimismo, señalan que en el proyecto de remodelación redactado por el Ayuntamiento en junio de 2024 se contempla una solución que permita el acceso de vehículos a la parcela situada en el número 2 del Callejón de Julio. Igualmente, durante la tramitación del proyecto se trasladó a los vecinos la previsión de ejecutar una rampa desde la calle Cervantes Corta hasta la vivienda situada en el número 1, garantizando de esta forma una mejor accesibilidad. Especial preocupación genera la situación de la vivienda situada en el número 1, donde la existencia de los 9 escalones podrían dificultar el acceso de vehículos de urgencia, de emergencia y asistencia sanitaria, como ambulancia en caso de necesidad. Por todo ello, y considerando que cualquier actuación urbanística debe compatibilizar la mejora del espacio público con la accesibilidad y las necesidades de los vecinos afectados, se considera conveniente revisar la solución adoptada y estudiar alternativas que permitan garantizar un acceso adecuado a las viviendas y parcelas afectadas. Por cuanto antecede, el Grupo Popular propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al equipo de gobierno a revisar la actuación prevista y ejecutada en el Callejón de Julio, analizando las afecciones que la instalación de los 9 escalones pueden generar a los propietarios y residentes de la zona. Segundo, retomar y valorar técnicamente la solución contemplada en el proyecto de remodelación de junio de 2024, consistente en la ejecución de una rampa desde la calle Cervantes Corta hasta la vivienda situada en el número 1 del Callejón de Julio, con el fin de garantizar la accesibilidad y el acceso de vehículos cuando resulte posible. Tercero, solicitar a los servicios técnicos municipales la emisión de un informe sobre la viabilidad técnica, urbanística y económica de prolongar dicha rampa hasta la salida por la calle Real, mejorando la accesibilidad y funcionalidad del vial para todos los vecinos afectados. Y cuarto, mantener una reunión con los vecinos afectados y los servicios técnicos municipales para estudiar conjuntamente las posibles soluciones que permitan compatibilizar la actuación urbanística con las necesidades de accesibilidad existentes. Muy bien, muchas gracias. Cedo la palabra al señor portavoz del Partido Socialista. Le recuerdo que tiene 4 minutos para su defensa y, bueno, comience cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, en este caso, pues desde el Partido Socialista obviamente compartimos, al igual que ustedes, que cualquier actuación municipal debe atender a las necesidades y a la accesibilidad que plantean los vecinos. Sin embargo, no podemos apoyar esta moción básicamente porque presenta una interpretación incompleta de la situación que presenta el Callejón de Julio, partiendo de la base de que conviene recordar que, siendo una realidad objetiva, este callejón nunca ha sido una vía rodada. Los planos y las fotografías de las que disponemos siempre ha sido un paso escalonado. Por tanto, como bien ustedes remarcan en la presente moción, el paso de vehículos siempre se ha realizado, como bien ustedes plantean, por el desgaste del propio callejón, pero obviamente nunca se ha tenido en cuenta para el acceso de vehículos. Actualmente, la obra que se está ejecutando mantiene la configuración histórica del espacio y, en este caso, los escalones se están renovando conforme al proyecto y bajo la supervisión de un técnico municipal, según el criterio que ha trasladado el propio técnico municipal y atendiendo principalmente, pues por supuesto, a las características que presenta el callejón, a la pendiente que presenta y por razones de seguridad y de evacuación de agua.
También ustedes hacen mención, por supuesto, y hay que tener en cuenta el proyecto de 2024, en este caso de junio de 2024, en el que ciertamente se contemplaba una solución particular para el acceso a las primeras viviendas que se encuentran en la parte alta del callejón. Pero teniendo en cuenta que obviamente hay más propiedades, no consideramos equilibrado que se atienda a las necesidades de uno de los vecinos o de dos de los vecinos y no se tenga en cuenta la realidad de todo y cada uno de los vecinos que se encuentran dentro de de los vecinos propietarios de las viviendas que se encuentran en dicho callejón. También ustedes plantean la existencia o la necesidad de establecer una rampa de acceso para carritos de compra y de acceso peatonal para los vecinos. Y efectivamente esa rampa está contemplada y financiada dentro del programa del proyecto PFEA de 2025 que se ejecutará antes de que finalice este año, permitiendo de esta manera la accesibilidad peatonal de todos los vecinos de la zona. Y con respecto a la emergencia sanitaria, entendemos que obviamente la preocupación que presentan los vecinos, pero en este caso hay que tener en cuenta que desde el punto central del callejón hay 150 metros, tanto a la calle Real como a la calle Cervantes Corta. Ambos accesos pueden realizarse perfectamente con una ambulancia y el personal sanitario utiliza el espacio determinado que establezca o el recorrido determinado con el material disponible para cualquier urgencia. Ustedes planteaban que el acceso directo por parte de vehículos durante todo el trayecto del Callejón de Julio, y nosotros nos hemos tomado la molestia de medir el tramo más estrecho, que es la parte que pega a la calle Real, y mide 2,35 metros entre las esquinas de ambas casas. Una ambulancia, el ancho de una ambulancia de tamaño normal, mide 2,40 metros, es decir, que no podría pasar básicamente porque no tiene las medidas suficientes como para poder atravesar el estrecho de la parte baja del callejón. Además, teniendo en cuenta que la parte donde se estrecha la calle Real es precisamente esa, tampoco podría hacer el giro. Entonces, realmente consideramos que no es razonable lo que ustedes plantean de hacer transitable todo el callejón hacia la zona de la calle Real. Por supuesto, también queremos aclarar que el Ayuntamiento conoce las reivindicaciones que se están estableciendo por parte de los vecinos, ya que hay 2 solicitudes realizadas por registro y otra por petición formal, y ya desde Alcaldía y desde este equipo de gobierno se ha hablado con los vecinos para trasladarles la situación que presenta el Callejón de Julio. Por tanto, en este caso, los acuerdos que ustedes plantean, tanto el primero como el cuarto, plantean revisiones y reuniones que ya se han tenido. El segundo propone pues, recuperar una solución particular que no consideramos que sea equilibrada. Y el tercero, que ustedes plantean la incorporación de la rampa, ya está financiada, ya está proyectada en dicho proyecto y va a ser construida antes de finalizar el año. Entonces, no estamos rechazando la accesibilidad, sino simplemente optando por una solución equilibrada, peatonal, segura y accesible para todos los vecinos. Por tanto, nuestro voto es en contra. Gracias. Muchas gracias. Pues cedo la palabra al portavoz del Partido Popular, recordándole que tiene 2 minutos para su intervención. Bueno, en referente a lo de la ambulancia que pueda entrar, la ambulancia es que yo parto de la base de que entraría por la calle Cervantes Corta, no por abajo, ¿vale? En cuanto a los vecinos, es que son pocos los vecinos que ahí existen. Hay vecinos, tenemos el número 1 que tiene un solar, que es el que quiere tener un acceso para ese solar, ya que está pagando como contribución urbana, y si no puede acceder, es lo que dice, yo no puedo considerarse eso como urbano. Eso por un lado. Y luego, aparte de eso, en la otra acera hay 2 viviendas más, que uno que ha comprado la casa y había contacto entre el ayuntamiento y los vecinos propietarios anteriores que habían decidido de hacer la rampa para poder acceder a la vivienda. Eso por un lado. En cuanto a la pendiente que ustedes alegaron cuando se hizo la pregunta en el Pleno, pues les voy a decir que pendientes en Fuensanta hay muchas pendientes, es decir, que incluso más que esta. Tenemos la Alta Calera, tenemos el Arroyejo, tenemos la bajada de la calle Alta, y puedo decir un montón. En cuanto a lo que usted dice de los escalones, usted es más joven, quizás no se acuerde, pero yo recuerdo que había escalones hasta en la calle Jaén. Es decir, que eso no es motivo para decir no se va a mejorar la circulación. Incluso yo conozco en otros municipios, que recuerdo que había en Valdepeña, el Ayuntamiento de Valdepeña, justo el callejón que había al lado, eso tenía escalera, ya no tiene escalera, tiene una rampa. Es decir, sobre todo la accesibilidad para los vehículos. Es decir, que en la moción pues tiene su base
y, por supuesto, tenía que haber habido previamente, entendemos, reuniones con los vecinos donde le mostraran ellos sus necesidades, sus inquietudes y lo que creían que debería de hacerse para mejorar las viviendas que existen ahí. Muy bien, muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista, le recuerdo que tiene 2 minutos para su réplica. Perfecto. Gracias, señor presidente. Pues en este caso, señor Bermúdez, yo lo que considero es que, como ya le he trasladado anteriormente, además de las 2 peticiones que existen formales, también hay otras peticiones verbales que en este caso llegarían un poco más abajo del callejón. Entonces sería un callejón que estaría mitad peatonalizado y mitad con tráfico rodado. Entonces consideramos que sería una incongruencia. Además, por supuesto, yo no entiendo, como usted podrá imaginar, no entiendo de carácter técnico, no entiendo obviamente del por qué con cierta pendiente no se puede o sí se puede construir, pero sí hay que tener en cuenta también el tema del agua, de las canalizaciones de agua y visto precisamente este sábado pasado, pues también tenemos que entender que sería bastante peligroso el uso de este callejón como un tráfico rodado. Y por supuesto a los vecinos con los que se planteó el problema y sobre los cuales existen peticiones formales, tanto las formales como las verbales, ya se ha trasladado y se habló con ellos la realidad que presenta el proyecto. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz del Partido Popular. Bueno, referente a lo que dices de lo que hay cuando ha llovido, que baja el agua y demás, eso ya depende del sentido común y de la cabeza de la persona que diga de entrar ahí con el coche. Eso es lo mismo que si va a pasar un barranco y te anima y pasa con el barranco, llega el agua y te lleva el coche. Es decir, que eso no es motivo de nada. Y el tema de lo de la accesibilidad, como le he dicho antes, sería por la parte de arriba. La anchura que tiene el callejón creo que es, si no lo mismo, más ancha que la calle Cervantes Corta, y hay tráfico de vehículos, con lo que tampoco es motivo para que no. Y además los vecinos de la parte de abajo también, según ha habido contactos con ellos, según no tenemos información, por lo visto están también de acuerdo con que se hiciese también rodado para vehículos lo que es el callejón, por el acceso que tiene también, porque algunos tienen para esas intenciones de hacer una cochera o de hacer algo para poder entrar ahí, aprovechando el corralón que hay detrás. Muy bien, muchas gracias. Pues pasemos a votación. Partido Popular. Sí. Partido Socialista. Pues queda rechazada su moción. Pasemos al punto número 2, moción denuncia de incumplimiento de los acuerdos plenarios sobre el proyecto de la EDA de Fuensanta de Martó. Le cedo la palabra al señor portavoz del Partido Popular para su lectura. Cuando quiera. Denuncia de incumplimiento de acuerdos plenarios sobre el proyecto de la EDAR de Fuensanta de Martó. Exposición de motivos. Antecedentes. Con fecha 6 de septiembre de 2023 se hace declaración institucional de la Corporación Municipal sobre la reubicación de la EDAR de Fuensanta de Martó, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la presente declaración institucional en relación a la problemática surgida con la ubicación en el proyecto de la EDAR de las inmediaciones de la pedanía de la Ribera en Fuensanta de Martó. Segundo, declarar la no conformidad del Ayuntamiento de Fuensanta con el proyecto de la EDAR y agrupación de vertido de Fuensanta de Martó, clave A5332115/2111. Tercero, instar a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a la paralización del proyecto actual, clave A5.323.215/2111 y reforma del mismo para la búsqueda de un nuevo emplazamiento para la EDAR, y conceda un plazo razonable y suficiente para la reforma del proyecto actual y poder solicitar los correspondientes permisos de un nuevo emplazamiento de la EDAR. Cuarto, promover la creación de un grupo de trabajo de estudio y viabilidad de la EDAR integrado por técnicos especialistas propuestos por los grupos municipales PSOE y PP, 2 para el Partido Socialista y 1 el Partido Popular, con la única finalidad de estudiar las diferentes alternativas planteadas en un nuevo emplazamiento de la EDAR y dar traslado de las mismas al órgano competente para su resolución. Quinto, notificar a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía los acuerdos adoptados por este Ayuntamiento.
Visto que a la fecha de 8 de mayo de 2024 se recibe contestación de la Secretaría General de Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en la que la Consejería considera la ejecución de un proyecto promovido y financiado por ese ayuntamiento, visto que con fecha de 3 de julio de 2024 se constituye el equipo de trabajo con la finalidad de proponer una nueva ubicación para la EDAR y formada por los miembros Juan Carlos Martos Vico, arquitecto técnico municipal, Antonio Luis Martos Sánchez, ingeniero técnico industrial, y Pedro Antonio López Carvajal, arquitecto. Con fecha de 10 de febrero de 2025 se hace entrega de documentos, estudio y propuestas de las alternativas para la ubicación de la estación de depuradora de aguas residuales EDAR en Fuensanta de Martos, Jaén, en la que se incluye propuestas de ubicación basada y argumentada teniendo en cuenta la ubicación, procedimiento constructivo, tecnologías disponibles, materiales, costes de inversión, costes de explotación, impacto ambiental, etcétera. En base al documento presentado por el equipo de trabajo y vistas las exigencias de la contestación de la Secretaría General de Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua, Desarrollo Rural, en la que la Consejería, el Pleno del Ayuntamiento de Fuensanta de Martos, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos. Primero, dar la conformidad y aprobación por unanimidad a la nueva ubicación de la EDAR, propuesta por el equipo de trabajo en el documento estudio y propuesta de alternativas para la ubicación de la estación depuradora de aguas residuales, EDAR, en Fuensanta de Martos, Jaén. Segundo, instar a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural como promotor del proyecto a establecer una colaboración directa con el Ayuntamiento de Fuensanta de Martos para la redacción de modificación del proyecto actual, ya que en la nueva ubicación propuesta, buena parte del proyecto relativa a la agrupación de vertidos, colectores, evacuación, etcétera, podría utilizarse en un porcentaje considerable la infraestructura proyectada actualmente. Tercero, siendo el objeto del proyecto resolver un problema medioambiental y teniendo en cuenta que los costes de explotación son más importantes que los costes de implantación, se insta a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua, Desarrollo Rural suscriba la solución planteada en el estudio de propuesta de alternativa para la ubicación de la estación depuradora de aguas residuales EDAR de Fuensanta de Martos, Jaén, como modelo de proyecto para la gestión y mantenimiento de la infraestructura de depuración de agua, siendo totalmente autosuficiente energéticamente con fuentes renovables. Cuarto, instar a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a ampliar el plazo previsto para la obtención de las autorizaciones de las obras por las obras de administraciones afectadas como por considerar insostenible que se conceda un plazo tan corto, 12 meses, como así se indica en el escrito remitido por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua, Desarrollo Rural de 24 del 4 del 24, firmado por el Director General de Infraestructuras de Aguas, don Álvaro Real Jiménez, para la redacción del nuevo proyecto y cuenta además con las resoluciones favorables de todas las administraciones competentes y además la conformidad de todos los propietarios de las fincas afectadas que se incluyan en la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación. Quinto, notificar a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía los acuerdos adoptados por este ayuntamiento. Con fecha 26 de noviembre de 2025 se solicita a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía renuncia al redactor del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Fuensanta de Martos, clave A5323155/200111, a los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo. Se recibe respuesta de la delegación, donde textualmente indica: respecto al derecho de propiedad intelectual, el proyecto de agrupación de vertidos EDAR de Fuensanta de Martos, clave A53223 11552111, pertenece contractualmente a esta consejería, por lo que se autoriza a ese ayuntamiento a autorizar los documentos que lo integran para la elaboración de un nuevo proyecto con el mismo objeto, si bien de la redactora del nuevo proyecto asumirá con su firma la responsabilidad técnica de la totalidad del nuevo proyecto. Conclusión, no obstante, lo anterior, desde el mes de diciembre de 2025, fecha en la que la Consejería autorizó expresamente al Ayuntamiento a autorizar la documentación del proyecto vigente para la elaboración de un nuevo proyecto, hasta la actualidad no consta que el equipo de Gobierno haya impulsado actuación alguna dirigida al cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación. Esta inactividad resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que dichos acuerdos fueron aprobados por unanimidad y que respondían a una demanda ampliamente compartida por la Corporación y por ciudadanía, encaminada a conseguir una nueva ubicación para la EDAR, que garantizara una solución técnica, ambiental y socialmente más adecuada. La ausencia de actuaciones conocidas evidencia una falta de impulso y de voluntad política para ejecutar los acuerdos plenarios, comprometiendo
el trabajo desarrollado por el equipo de técnicos, el consenso institucional alcanzado y la posibilidad de materializar una solución definitiva a un problema de gran trascendencia para el municipio. Por todo ello, mediante la presente moción, desde el Partido Popular de Fuensanta se denuncia el incumplimiento de los acuerdos plenarios anteriormente expuestos y de la Directiva 91/271 de la Comunidad Económica Europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y se solicita al equipo de gobierno. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta para su debate y aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. Propuesta de acuerdo. Primero, instar al equipo de gobierno a licitar con la máxima urgencia el proyecto de la EDAR en el nuevo emplazamiento en cumplimiento de los acuerdos plenarios y aprobados por unanimidad en el pleno de 28 de marzo de 2025. Segundo, dejar sin efecto el encargo del proyecto de la obra menor de la estación de bombeo al carecer de justificación técnica, tramitar de forma independiente una actuación parcial sin disponer previamente el proyecto integral de la EDAR. Muy bien, muchas gracias. Cedo la palabra al señor portavoz del Partido Socialista. Pues muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, simplemente como ya el viernes pasado tuvimos una reunión, este equipo de gobierno con la Asociación de Vecinos de la Ribera y se llegó a los acuerdos que esta misma moción plantea, simplemente por dar conocimiento al Pleno, simplemente se paralizó la licitación de la obra menos que se había expuesto para la estación de bombeo y se comprometió con los vecinos que se iba a sacar a licitación por un valor de 40.990 euros, que era el dinero que teníamos consignado para los presupuestos de este año, con el objetivo de que alguna empresa pueda hacer en su conjunto pues todo el proyecto de la EDA. Por eso consideramos que el Partido Socialista está de acuerdo con estos acuerdos y no tiene sentido que lo debatamos porque se va a votar a favor, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Tengo la palabra al señor portavoz del Partido Popular. Lo que el Partido Popular le exige es que cumplan los acuerdos plenarios que ustedes mismos aprobaron y no excusarse en que la falta de presupuesto. Ustedes conocen que el presupuesto inicial que tenía aprobado puede incrementarse en el 2026, sin ningún problema, y el problema es el que ustedes quieren proponer. Hay mecanismos para hacerlo y en este ayuntamiento se han hecho infinidad de veces. El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, especialmente los artículos que van del 177 al 182, refleja contablemente que hay una figura contable que es expediente de modificación de crédito. Hay varios tipos de expedientes de modificación de crédito y aquí, como digo, se han hecho infinidad de ellos en el ayuntamiento. Y hay uno que es el que se adapta, porque yo parto de la base que los 40.000 euros están ya comprometidos. Están ya en el presupuesto y están comprometidos. Bueno, pues hay un expediente que se llama de suplemento de crédito, que es cuando es insuficiente el crédito existente y no puede aplazarse el gasto. Es decir, que se puede hacer ese expediente y se emplea en lo que se necesite para la redacción de ese proyecto. Están manifestando que el PSOE de Fuensanta y sus concejales apoya a los vecinos de la Ribera desde el principio, cuando varios concejales de los actuales que están con ustedes y el señor Nava y Eva Molina votaron a favor del emplazamiento sin dar información a los vecinos y luego cambiaron de discurso por miedo a perder las elecciones. Y continúan sin apoyar a los vecinos de la Ribera y de Fuensanta, por esto que afecta a Fuensanta también. Es decir, que el problema de la EDA no es de la Ribera va a ir a la EDA, pero se van a comer, hablando groseramente, se van a comer la mierda de Fuensanta, la mía y la de todos. Entonces hay que darle solución, porque el problema no es de la Ribera, el problema es nuestro. Porque si así fuera, tendrían finalmente necesaria reserva para la solución al problema. Ustedes lo que van buscando, a la vista de todo lo que está aconteciendo, es que pase el tiempo, para que la Junta esté obligada a exigir que se cumpla la directiva europea, tenga el pretexto para justificar que el emplazamiento de la medida inicial es adecuado y, de paso, echamos la culpa a la Junta de Andalucía. Es decir, que el tema tiene solución. El tema económico tiene solución, la ubicación se ha hecho un equipo de trabajo para que pueda cambiarse de sitio, es decir, todo está perfecto, todo está perfecto. Están diciendo que no puede hacerse con la Ley de Contratos de Administración Pública, de la Ley 9 de 2017, lo dice claro que no se pueden hacer un tipo de actuaciones que son las que ustedes están pretendiendo. Está claro. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor portavoz del Partido Socialista. Vale.
Simplemente, señor Bermúdez, con respecto a lo de la asignación presupuestaria, es simple. Desde un primer momento ya se trabajó con los miembros, bueno, con la directiva de la asociación, se planteaba que el 80% del proyecto se podía mantener tal cual estaba. Las empresas las empresas que se han encargado de redactar el proyecto que va a desistir, nos confirmaron que obviamente más del 80% no se puede utilizar, que se puede utilizar a lo sumo un 15%. De ahí que obviamente sea un presupuesto insuficiente. En relación a lo del tema de que obviamente este ayuntamiento está parado y que estamos dando larga y que básicamente no estamos limitando a que pase el tiempo, ya se le trasladó a los vecinos el pasado viernes, desde el 10 de julio del año 2025, las actuaciones que se están realizando desde este ayuntamiento con respecto a la EDA. Y ya le digo yo que parado no hemos estado. En este caso paso a leerla muy rápidamente porque obviamente el tiempo apremia. Del 10 de julio de 2025 al 23 de enero de 2026 se enviaron más de 7 correos a GESER Ingenieros Consultores para solicitar el proyecto original de forma editable, ya que el ayuntamiento no disponía de él. Se solicitó a la Junta de Andalucía para que los técnicos pudieran trabajar sobre él. El 16 de noviembre de 2025 se aprobaron con los remanentes de 2024 y se reservaron 40.999 euros para modificar el proyecto y afrontar posibles estudios técnicos o trabajos complementarios. El 25 de noviembre de 2025 se informa a la directiva de la Asociación de los Vecinos de la Ribera que la previsión inicial se había ampliado hasta estos casi 41.000 euros. El 26 de noviembre, ante la falta de respuesta de dicha empresa, que era la que se encargaba de redactar el proyecto, el ayuntamiento solicitó los archivos directamente a la Delegación de la Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural y la Junta de Andalucía. El 29 de diciembre de 2025, efectivamente, la delegación confirmó que el proyecto pertenecía a la Junta de Andalucía y autorizó al ayuntamiento a utilizarlo, aunque no entregó los archivos editables. El 14 de enero se vuelve a solicitar oficialmente que el proyecto en formato editable para aprovechar sus datos y reducir el coste de la nueva redacción. El 12 de marzo de 2026, al no recibir respuesta, se reitera la petición a la delegación y se contacta con otras empresas de ingeniería relacionadas con la Junta y con el proyectista original. El 27 de abril, ante la imposibilidad de obtener los archivos editables, se inicia la contratación de la redacción del proyecto de la conducción hacia la nueva edad de Fuensanta. El 19 de mayo de 2026 se reciben varias ofertas de 3 empresas, la cual, obviamente, como usted sabe, por la ley de contratación se escoge la más barata. El 1 de junio se realiza la primera toma de contacto con la empresa adjudicataria. El 8 de julio se realiza la reunión con los 3 técnicos del proyecto y con la empresa en este caso para ver los costes y para ver los distintos proyectos, además desde la EDA, pues la estación de bombeo, la estación fotovoltaica, el terciario. El 13 de julio de 2026 se solicitan las memorias de estos 3 proyectos para presentarlas ante la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial y estudiar las posibles vías de financiación. Los días 28 y 29 de julio, 7, 10 y 14 de agosto de 2026 se realizan gestiones telefónicas y de WhatsApp para reclamar la documentación de dichos proyectos y finalmente el 14 de agosto recibimos los proyectos. Proyectos que en su totalidad costarían 92.000 euros. Ya como se trató con los vecinos de la Ribera, la parte correspondiente a la parte que no se puede obtener de forma económica con estos presupuestos se va a proyectar para los próximos presupuestos. Así que, obviamente, lo de que ustedes digan que no tenemos predisposición a la hora de realizar y que tenemos paralizado el proyecto por la incompetencia o por la paralización que nosotros consideremos que queremos dejar pasar, es mentira. No hay más. Me he tomado la libertad de dejarle 1 minuto y medio más porque creo que esto era interesante para que todos los vecinos y presentes aquí pues vieran todas las gestiones que desde el ayuntamiento se está haciendo, ¿de acuerdo? Pues cedo la palabra al señor portavoz del Partido Popular. Bueno, no me cuente de que si no recibió el proyecto, porque estamos a media hora o 3/4 de hora de Jaén. Llamo a delegación, le digo que me pasen con la delegada y me persono allí. Y si no ese mismo día, al día siguiente tengo el proyecto. ¿Vale? Entonces eso, que me lo dan de una forma, me lo dan de otra, eso no es excusa. Eso no es excusa. Y que desde 2025 tenía que estar el proyecto solicitando lo que es la licitación desde el año pasado y que todavía estamos dando tumbos. Y ya vamos para el 2027. Cuando le estoy diciendo que eso se puede hacer, que presupuestariamente se puede hacer.
Y lo que he dicho antes, que nosotros, el Partido Popular, desde primera hora está con la Ribera, lo llevamos en el programa electoral, y nosotros no hemos sido los que nos hemos encargado de ir por los vecinos por la Ribera, que han sido algunos ex concejales, tenientes de alcalde, prácticamente casa por casa, diciendo que no, que eso era una tontería que tenía que dejarse allí. Y yo, ¿sabe usted por qué me he puesto yo en esto? Esto ya es una cuestión casi no del partido, es casi personal mía. Yo cuando estuve allí, con la delegada que bajamos y conozco la zona y demás, bueno, allí hay una señora que se llama Antonia y le van a poner la depuradora a 50 metros del cortijo, a 50 metros. Hay un informe diciendo que eso no es zona inundable, que le pregunten a cualquiera si es inundable o no es inundable, aquello, le pregunten a cualquiera. En fin, son excusas vanas y el que ha redactado ese proyecto, en mi opinión, y no soy técnico, yo creo que esto fue en un despacho, cogió un plano, hizo así, la tubería por aquí y esto puesto ahí. Y eso no puede ser, eso no puede ser. Muy bien. Ustedes no tienen intención, por lo que estamos viendo, a la vista de las acciones que tienen, intención de solucionar el problema de la EDA. Eso es lo que estamos viendo continuamente. Muy bien, muchas gracias. Entonces estará de acuerdo con nosotros que desde la Junta de Andalucía no se ha hecho bien desde un primer momento, desde la redacción hasta el proyecto. Ya le digo que estamos con los vecinos. En la reunión del pasado viernes se quedó claro en que una vez hablado con ellos, que se iba a anular el proyecto de la estación de bombeo y que se iba a sacar a licitación el proyecto. Pues pasemos a votación. Partido Popular. ¿Le puedo contestar eso que acaba de decir? Sí, conteste. Vamos a ver, respecto a lo de... sí, pero no se vaya a alargar mucho porque tenemos... solamente decir lo de la Junta de Andalucía. Vale. La Junta de Andalucía comunicó al ayuntamiento que respecto al emplazamiento de la EDA recogido con la denominación estudio alternativo remitido, esta administración no se ha pronunciado sobre la ubicación porque debe venir justificada en el proyecto que se redacte. Es decir, que no se ha redactado proyecto, no se ha licitado proyecto, no existe proyecto. Y respecto al derecho de propiedad intelectual del proyecto de agrupación de vertidos EDA y Fuensanta de Martos, en la clave que hemos dicho antes, pertenece contractualmente a esta consejería, por lo que se autoriza a ese ayuntamiento a utilizar los documentos que lo integran para la elaboración de un nuevo proyecto con el mismo objeto, si bien la redactora del nuevo proyecto asumirá con la firma correspondiente la responsabilidad técnica de la totalidad de ese proyecto. Y esto, bueno, pues no veo aquí la fecha, pero esto está hecho también en este año 2026. Muy bien, pues... 2025. Muchas gracias. De del 25. Muchas gracias, señor Bermúdez. Pasemos a votación porque creo que estamos todos de acuerdo con la moción. Partido Popular, sí. Partido Socialista, pues queda aprobada por unanimidad. Perfecto, pues pasemos a la tercera parte instructiva, moción para la revisión de las bases reguladoras de los procesos selectivos de las plazas de elección de fontanero monitor deportivo incluidas en la oferta de empleo público del 2026. Cedo la palabra al señor portavoz del Partido Popular para su lectura. Moción para la revisión de las bases reguladoras de los procesos selectivos de las plazas de electricista, fontanero y monitor deportivo incluidas en la oferta de empleo público 2026. Exposición de motivos. La Constitución española establece que el acceso al empleo público debe realizarse de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Del mismo modo, el Estatuto Básico del Empleado Público dispone que los procedimientos del selectivo deben garantizar la objetividad, transparencia, imparcialidad y libre concurrencia de los aspirantes. Para analizar las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Fuensanta de Martos para la cobertura de una plaza de electricista, una plaza de fontanero y una plaza de monitor deportivo, este grupo municipal considera que existen diversos aspectos que deberían ser revisados al objeto de garantizar plenamente los citados principios constitucionales y evitar posibles situaciones de desigualdad entre los aspirantes. En primer lugar, las bases otorgan una valoración claramente superior a la experiencia adquirida en la administración local respecto a la obtenida en otras administraciones públicas, llegando a establecer una diferencia de 5 a 1 en la puntuación otorgada para cada
mes de servicio prestado. Esta diferencia resulta difícilmente justificable desde los principios de igualdad, mérito y capacidad, al no existir una motivación suficiente que explique dicha discapacidad. En segundo lugar, las bases excluyen totalmente la valoración de la experiencia profesional adquirida en el sector privado o mediante el ejercicio de actividades por cuenta propia. Esta circunstancia afecta especialmente a las plazas de electricista y fontanero, donde una gran parte de los profesionales desarrolla su actividad en empresas privadas o como autónomos, acumulando una experiencia práctica y unos conocimientos técnicos perfectamente válidos para el desempeño de las funciones propias del puesto. La exclusión absoluta de esta experiencia profesional supone una limitación injustificada de la concurrencia y favorece exclusivamente a quienes han desarrollado su trayectoria profesional de la administración pública, sin valorar la experiencia adquirida en el mercado laboral privado, lo que puede generar situaciones contrarias a principios de igualdad y mérito. En tercer lugar, resulta especialmente llamativo que para las plazas de electricista y fontanero no se exija ninguna titulación profesional específica, certificado de profesionalidad, acreditación técnico o habilidad relacionadas directamente con las funciones a desempeñar. La base únicamente exige estar en posesión del graduado escolar o equivalente, sin requerir formación específica e instalaciones eléctricas, mantenimiento eléctrico, instalaciones de fontanería, abastecimiento, saneamiento. Resulta difícilmente comprensible que para acceder a puestos municipales de carácter técnico vinculados a instalaciones sujetas a reglamentación específica y a normas de seguridad no se exija ninguna acreditación profesional que garantice unos conocimientos mínimos adecuados para el desarrollo de las funciones encomendadas. En cuarto lugar, las plazas de electricista y fontanero, pese a su marcado carácter técnico y práctico, se cubren mediante una oposición consistente exclusivamente en una prueba tipo test, sin contemplarse ningún ejercicio práctico que permita comprobar de forma objetiva la capacidad real del aspirante para ejecutar las tareas propias del puesto de trabajo. En ausencia de pruebas prácticas La ausencia de pruebas prácticas dificulta la correcta evaluación de las competencias profesionales de los candidatos y puede impedir que el proceso selectivo identifique a los aspirantes más capacitados para desempeñar las funciones que posteriormente deberán desarrollar al servicio de la Administración municipal. Asimismo, las bases limitan la valoración de la formación complementaria exclusivamente a los cursos realizados en los 5 años anteriores a la convocatoria, excluyendo formación relacionada con el puesto que, aun manteniendo plena vigencia, haya sido obtenida con anterioridad. Por último, se han detectado errores materiales en las bases de las plazas de electricista y fontanero, donde se hace referencia al pago de tasas correspondientes a una plaza de monitor deportivo, circunstancia que evidencia la conveniencia de reforzar los mecanismos de revisión previa a la documentación administrativa antes de su aprobación y publicación. Por todo ello, entendemos que procede revisar las citadas bases con el fin de garantizar la máxima transparencia, objetividad y concurrencia de los procesos selectivos convocados por este ayuntamiento. Por cuanto antecede, el Grupo Popular propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al equipo de Gobierno a revisar las bases reguladoras de las plazas de electricista, fontanero y monitor deportivo, incluidas en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Fuensanta de Marto para el ejercicio 2026. Segundo, solicitar informe jurídico y técnico sobre la adecuación de los criterios de valoración de la experiencia profesional a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Tercero, estudiar la modificación de los criterios de valoración de la experiencia profesional para que puedan ser objeto de baremación de forma objetiva y proporcionada, los servicios prestados en empresas privadas y el trabajo desarrollado por cuenta propia cuando guarden relación directa con las funciones de las plazas convocadas. Cuarto, revisar la diferencia de puntuación existente entre la experiencia adquirida en la administración local y otras administraciones públicas, garantizando que cualquier diferencia de valoración esté debidamente motivada y resulte proporcionada. Quinto, solicitar informe jurídico y técnico sobre la adecuación de los requisitos de titulación exigidos para la plaza de electricista y fontanero, valorando la incorporación de titulaciones de formación profesional, certificados de profesionalidad o acreditaciones profesionales relacionadas con las funciones propias de cada puesto. Sexto, estudiar la incorporación de pruebas práctica en los procesos selectivos correspondientes y puestos de naturaleza técnica u operativa, especialmente en las plazas de electricista y fontanero. Séptimo, revisar los criterios de valoración de la formación complementaria, evitando limitaciones temporales que puedan excluir méritos directamente relacionados con las funciones del puesto. Proceder a la corrección de los errores materiales detectados en las bases y reforzar los mecanismos de control y revisión previa de futuras convocatorias. Noveno, dar cuenta al Pleno de los informes emitidos y de las actuaciones realizadas con relación a la presente moción. Muy bien, muchas gracias. Le doy la palabra al señor portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, la moción plantea distintas consideraciones acerca de las bases del técnico deportivo, del operario de servicios municipales fontanero y del electricista. Que sí que es verdad que muchas de ellas podrían servir pues, para mejorar futuras convocatorias. Sin embargo, no consideramos responsable modificar estos procesos que ya están en marcha, básicamente porque las bases fueron aprobadas con informes favorables. Yo sé que le hacen muchas gracias, señor de la Fuente, pero es que las bases fueron aprobadas con los informes favorables correspondientes tanto del señor secretario como de intervención. Fueron publicadas oficialmente y puestas a disposición de todos los vecinos, transcurriendo los plazos de recurso. No se ha presentado ninguna impugnación tanto por parte del Partido Popular ni por parte del Partido Popular ni por parte de ningún vecino. Y actualmente ha afinado ya el plazo de solicitudes y ya existen las distintas listas de admitidos. 4 aspirantes para la plaza de electricista, 3 para fontanero y 8 para monitor deportivo. Cambiar ahora la regla afectaría, por supuesto, la seguridad jurídica y la confianza de quienes decidieron presentarse conociendo previamente las bases sobre las que se regulaba, las pruebas, el baremo y los méritos que tenían que presentar. Respecto a la experiencia profesional, pues las bases valoran especialmente la adquirida en la administración local, porque estos puestos no consisten únicamente en el desarrollo de un oficio, sino que exige trabajar en edificios, en redes e instalaciones públicas, atender incidencias municipales, coordinarse con otros servicios y con otras administraciones y de desenvolverse desde el primer día en el funcionamiento de un ayuntamiento pequeño. La experiencia en otras administraciones o en el sector privado también se valora, aunque sí que hay verdad que se valora de forma mucho menor y habrá que tener en consideración en futuras convocatorias. También también se critica que no se exige una titulación profesional específica para electricista y fontanero. Simplemente es cuántos electricistas y fontaneros conocen ustedes en la actualidad, por desgracia, porque es un oficio que cada vez tiene menos titulación, cada vez hay menos gente que trabaja de ello, y simplemente la idea de no formalizar de no exigir ninguna titulación profesional específica parte de la voluntad de facilitar la participación del mayor número posible de personas sin confundir necesariamente titulación con capacidad profesional. Las acreditaciones técnicas sí se valoran como mérito y todos los aspirantes deben superar una prueba eliminatoria basada en un temario técnico. La oposición se ha configurado mediante un examen tipo test simplemente por la necesidad urgente de cubrir esos puestos de trabajo, por la falta de personas que presenta este ayuntamiento. Aunque sí que es verdad que hay que tener en cuenta que en futuras convocatorias pues sí que podemos incorporar alguna prueba práctica con el objetivo pues, que podamos tener un conocimiento mucho mayor del aspirante o del aspirante. La limitación de los cursos a los últimos 5 años simplemente conviene, es básicamente por valorar una formación actualizada. Los materiales cambian, la prevención de los riesgos cambia, los procedimientos del trabajo evolucionan y, por supuesto, pues también el criterio temporal se aplica también a los trabajadores. Y en este caso, pues la moción señala también un error material en las bases de electricista y fontanero, que aparece pues una referencia equivocada a la de monitor deportivo en el concepto de la tasa, y es verdad que reconocemos ese error y procederemos a corregirlo inmediatamente. También tenemos que decir que la cuantía y la cuenta bancaria son correctas y ningún aspirante por este motivo ni ha sido excluido ni ha sido perjudicado por la denominación del puesto de forma errónea. Por tanto, no compartimos que sea necesario revisar o paralizar este procedimiento ya que ya se encuentra en marcha, pero sí que asumir el compromiso de corregir el error material y estudiar posibles mejoras para procesos futuros. Así que por esto no se va a votar a favor. Muy bien. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor portavoz del Partido Popular. Bueno, en cuanto al tema de fontanería, electricista y demás, sea de administración o sea de lo que sea, es decir, un edificio es un edificio. Es decir, que la administración lo instala de forma distinta. Está sujeta a la normativa vigente y sin problema. Es decir, que lo que debe de hacerse era exigir, sobre todo quizás tengan más experiencia los que han estado en la privada que los que han estado en la administración. Eso es casi fijo. En cuanto a la titulación, y yo siendo un poco egoísta, mirando por el ayuntamiento, diría que lo que realmente interesa es personas que tengan titulación de instaladores, por ejemplo, de instaladores electricistas de fontanería, instaladores fontaneros, que me consta que algunos lo tienen. Pero no dejar abierto solamente el que tenga graduado escolar, porque eso podría llamar a un efecto de llamada de que la gente lo solicito. No, es decir, que entonces tenían ya que haber muy delimitado. Las solicitudes tenían que estar muy delimitadas, diciendo necesita certificado de instalador de fontanería,
las titulaciones que fueran necesarias, pensando en la mejora del ayuntamiento, de los servicios del ayuntamiento. Y en cuanto a las instalaciones en las mismas, pues bueno, pues que lo que deberían de hacerse, de respetarse la profesionalidad de un señor que es autónomo, que realmente lo más probable es que no le interese, porque esté ganando más dinero trabajando como autónomo, trabajando en una empresa que tenga organizada, más que meterse aquí en el ayuntamiento, posiblemente. Pero vamos, dejar por lo menos abierto, más delimitado lo que es el acceso, pensando en plan egoísta por el ayuntamiento. Muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. No, yo simplemente también, si ustedes quieren consultarlo, hay informe jurídico que se refiere directamente a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, sección séptima del 3 de octubre de 2012, que se refiere expresamente a la libertad de configuración de las bases de los procesos selectivos con los que cuenta la Administración desde respeto a la legalidad vigente, que posteriormente fue refutado en la sentencia de la Audiencia Nacional del 11 de marzo de 2021. Simplemente por si lo quieren tener como referencia. Y referente a eso, yo lo entiendo, pero es que en ningún momento estamos yendo en contra de ningún trabajador autónomo ni de ningún empresario que tenga por cuenta propia ninguna empresa de electricidad ni de ninguna empresa de fontanería, sino simplemente las bases han salido y, como ya a ustedes les he dicho, hay 3 candidatos y 4 candidatos en cada una de las listas, con un proceso en el que se ha establecido el graduado escolar, la ESO, o como ustedes quieran llamarlo, y se han presentado 3 personas en una lista y 4 personas en otra. Simplemente eso. Muy bien, muchas gracias. Señor portavoz del Partido Popular. Pues solamente reiterarme lo mismo, es decir, que creo que debería de haberse delimitado muchísimo más lo que es lo de las plazas. Es decir, debería de haberse delimitado muchísimo más. Haber pedido más profesionalidad y no solamente limitarnos a un examen tipo T. Que eso, digamos que no demuestra la capacitación que pueda tener la persona que vaya a optar a estas plazas. Muy bien, muchas gracias. Pues pasemos a votación. Partido Popular. Sí. Partido Socialista. Pues queda rechazada su moción. Muy bien, pues no habiendo más asuntos que tratar, simplemente agradecer la presencia sin más asuntos que tratar y no habiendo más intervenciones del Pleno del Ayuntamiento, se levanta la sesión.